Pero antes de empezar, por favor, permítame hacer una declaración de posibles conflictos de interés, que creo que es importante. Entonces, yo soy un académico, trabajo en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en México, pero sí declaro que he participado en estudios patrocinados, dado consultorías, impartido conferencias, recibiendo honorarios para toda una serie de compañías farmacéuticas que ustedes pueden ver aquí. O sea, también dirían, ¿es un buen mercenario? Pues sí. Sí, de repente, pues la defensa de la chuleta es esencial. Pero también declaro que no estoy en la nómina de ninguna de estas compañías, ni poseo acciones de ninguna de ellas. O sea, que soy independiente, yo soy académico. Si este fuera el caso, el auto en el que llego todos los días a mi laboratorio sería diferente del que tengo como académico. Bueno, entonces entremos en materia, ¿sí? Estamos en una nueva etapa en la medicina. Esta ola de los biosimilares ya nos llegó. Y no sabemos bien qué es esto. De hecho, no es un problema particular a nuestros países, esto está en todo el mundo. Los únicos que están realmente preparados para esto son algunos países de Europa. Sin embargo, aún en Estados Unidos todavía hay muchas lagunas legales, pleitos de abogados. Bueno, ya ven que en Estados Unidos no se necesita mucho para que haya pleitos de abogados, pero las cosas son complejas. Entonces, pues vamos a ver qué es esto y empecemos desde el principio. Entonces, pues me van a tener que disculpar las damas presentes, pero pues contrariamente a lo que les haya dicho el marido, el novio o el orangután ese que fue lo único que pudieron pescar, el tamaño sí importa, e importa mucho, por supuesto, en cuestión de medicamentos. Tanto importa el tamaño, en medicamentos nada más, ¿eh? En medicamentos tenemos incluso dos grupos ya definidos por la Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos los fármacos convencionales, los que siempre hemos conocido, también llamados de molécula pequeña o de síntesis química. Y tenemos los biofarmacéuticos, también llamados biológicos o incluso biotecnológicos. ¿Cuál es la diferencia? Estos de aquí entonces no son proteínas, son moléculas pequeñas. Por pequeño me refiero a su peso molecular. El peso molecular se mide en daltons. Esta es una unidad en honor del señor Dalton, que fue quien lo descubrió. Y entonces los que tienen menos de 1000 son considerados pequeños. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos que conocemos bien: aspirina, adrenalina, diclofenaco, y algunos otros, inclusive los más grandotes de los pequeños, como el tacrolimus, que se usa en trasplantes, el paclitaxel, que se usa en cáncer. Ninguno llega a 1000. Entonces, ¿qué pasa con estas moléculas? Estas son moléculas pequeñas que nosotros fabricamos en el laboratorio. Yo lo hago con mis manos. Entonces conocemos todo acerca de ellas. ¿Qué átomos tienen? ¿Qué átomos son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las conformaciones? Solubilidad en agua, solubilidad en otras cosas, campos eléctricos, campos magnéticos, todo. Por lo tanto, podemos hacer un análisis de este tipo de medicamentos prácticamente en cualquier laboratorio de farmacia del mundo. Ahora, muchos de estos medicamentos son muy exitosos. Entonces, cuando caduca la patente, pues otros laboratorios quieren entrar al negocio, porque son exitosos desde el punto de vista terapéutico, pero también desde el punto de vista comercial. Y entonces, cuando termina la patente, lo que surge es un genérico. Todos hemos oído hablar del medicamento genérico. ¿Qué quiere decir genérico? Genérico quiere decir que es un medicamento no innovador, es decir, no es el innovador, sino es otro, que contiene exactamente a la misma molécula activa que el innovador. Esa es la definición de un genérico, es una definición legal que existe en todos nuestros países. Entonces, pues todos hemos oído hablar de los genéricos. Ahora, el segundo grupo son los biofarmacéuticos. Como les decía, también les dicen biológicos o biotecnológicos. Estos son proteínas, son medicamentos grandes y complejos. Veamos sus pesos moleculares simplemente para orientarnos. Tenemos a la más pequeña de todas, la insulina, con alrededor de 6000 daltons. Luego tenemos el filgrastim, por ejemplo, el interferón alfa, la somatotropina o hormona del crecimiento, la eritropoyetina, que sirve para la anemia, y por último los anticuerpos monoclonales, que son moléculas grandototas de alrededor de 150,000 daltons de peso molecular. Es decir, 100 a 1000 veces más grandes que estos. ¿Qué quiere decir esto? Estos son tan complejos que no los puedo hacer con mis manos. Entonces usamos la biotecnología.
¿Y qué quiere decir biotecnología? Bio, vida, tecnología, bueno, hacer las cosas con una cierta técnica. Entonces, la biotecnología es fabricar algo con células vivas. Todos conocemos productos biotecnológicos. O sea, el producto biotecnológico clásico es la cerveza. En Dominicana creo que no conocen el producto, hay que les expliquen, ¿sí? Entonces, ¿qué es la cerveza? A ver, cuando abren una Presidente o una business, a ver, ¿qué viene adentro? Exactamente, levadura. La levadura es un ser vivo que transforma la malta. Entonces es biotecnología pura. El vino también es biotecnología, o incluso, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero igual en su familia hacían yogurt. ¿Sí? El yogurt, que es leche y que se le ponían los bacilos búlgaros. Estos son unos bacilos, unas bacterias que transforman la leche en yogurt. Entonces, la biotecnología es muy antigua. En medicamentos vamos a ver cómo se hace. Pero entonces, como se hace con células vivas, cuando caduca la patente de alguno de estos, lo que aparece no es un genérico. Cuando lo hacen otras compañías, lo que aparece es un biosimilar. Porque es imposible, cuando estamos trabajando con células vivas, es imposible hacer algo idéntico, como sucede con los vinos. Ya lo veremos un poquito más adelante. Entonces, nuestro reto es ver qué tan similar tiene que ser un biosimilar para que no represente un riesgo para los pacientes y lo podamos utilizar. Entonces, si vemos aquí un poquito unas analogías de tamaño, la aspirina vendría siendo como una canoa, solamente 21 átomos. Luego tenemos a el filgrastim, que sirve para fabricar glóbulos blancos en la médula ósea, sería como un yate, ¿sí? Parecido a lo que tiene cualquier periodista en Costa Rica, ¿sí? Y por último tenemos al anticuerpo monoclonal, que ya vienen siendo más de 25,000 átomos, que sería ya como uno de estos cruceros, de estos así enormes de varios pisos. Entonces, el nivel de complejidad es completamente diferente. Por eso tenemos que utilizar reglas diferentes. En el caso de un genérico, que es el de molécula pequeña, que tiene exactamente la misma molécula activa, es muy fácil ver si un producto genérico es equivalente al innovador. Como es la misma molécula, lo único que tenemos que medir son las concentraciones en sangre. Este es un trabajo de nuestro laboratorio donde vimos un analgésico que se llama ketorolac. Esta es la fórmula del ketorolac, que es una molécula pequeña de 376 daltons de peso molecular. Entonces, salió un genérico mexicano llamado Exodol y decidimos compararlo con el producto de referencia que se llama Dolac. ¿Qué es lo que se hace? Se le dan los dos medicamentos a un grupo de voluntarios sanos y se miden las concentraciones en sangre. Y vean ustedes que las dos curvas se parecen muchísimo. Los círculos blancos es el innovador, los negros es el genérico mexicano. Y dan muy parecidos. Entonces yo puedo utilizar uno u otro y van a funcionar igual. Van a quitar el dolor igual y van a tener los eventos adversos equivalentes. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, en las moléculas grandes, en las proteínas, en los biológicos, esto no es así. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en el 2009 publicó unas guías para evaluar estos productos biosimilares. No son idénticos, hay pequeñas diferencias. Entonces hay que hacer una evaluación más concisa. Este es el índice de las guías. Muchas de estas cosas pues son simplemente regulatorias, pero hay 4 puntos que nos interesan específicamente porque son los puntos técnicos. Entonces, un biosimilar me tiene que dar información de calidad equivalente con el innovador, de una evaluación no clínica, es decir, de laboratorio equivalente con el innovador. La gran novedad es que aquí tiene que haber una evaluación clínica, es decir, se tiene que comparar en pacientes con el innovador. Y, por último, la farmacovigilancia. Entonces, estos son los puntos que vamos a ver con un poquito de detalle. Entonces, estas guías fueron publicadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿para qué? Para que todos los países vayan actualizando su regulación, es decir, sus normas, reglamentos y leyes sobre medicamentos, de manera que vayan de acuerdo a estas nuevas realidades. Y en América Latina,
los países se han ido actualizando poco a poco. Entonces tenemos los países pioneros, como es el caso de nuestro país anfitrión, Panamá, tiene la regulación desde el 2008. Algunos, bueno, empezaron más rápido, Brasil en 2010, Cuba en 2011, Guatemala también rápido, se actualizó, y otros, bueno, han ido más lento, tenemos a México, Chile hasta el 2014, ¿sí? Uruguay, curiosamente, hasta el 2015 y así. Sin embargo, actualmente ya todos los países o bien tienen una regulación ya bien puesta o están a punto de tenerla. Y todas estas regulaciones, si bien no son idénticas y algunas son mejores que otras, pero por lo menos todas siguen a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues viene la pregunta, ¿por qué nuevas reglas del juego? Bueno, porque los medicamentos biotecnológicos son diferentes y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, medicamentos biotecnológicos son producidos por células vivas, ¿de acuerdo? Producido por célula viva, biotecnología. Pero son un poquito más complejos los medicamentos que el vino, la cerveza o el yogurt, porque los medicamentos se hacen con tecnología recombinante. ¿Han ustedes oído hablar de esta palabra, recombinante, que usan de repente por ahí? Recombinante quiere decir que se están combinando en una célula genes diferentes, genes de dos seres vivos diferentes. Suena como de ciencia y ficción y no. Esto es algo que ya se hace todos los días. Vamos a ver algunas cosas que de repente ustedes van a decir, ah, caray, este mexicano, pues sí, quién sabe qué se fumó, ¿sí? Parece algo raro. Con razón Maradona se fue ahora a México a entrenar un equipo porque hay cositas que le cambian la percepción a uno, pero no, o sea, algunas cosas parecen de locura, pero ya son realidades, parecen de ciencia y ficción. Entonces combinamos nosotros genes, ahorita vamos a ver cómo, y vamos a lograr dos subtipos de medicamentos. El primero son mediadores químicos proteicos, con pesos moleculares entre 5,000 y 50,000. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos hormonas en nuestro organismo que todos conocemos y hasta dicen, uy, a mi novia ya se le subió la hormona, ¿sí? Es algo que se utiliza, bueno, Juan Luis Guerra dice que se le subió la bilirrubina y todo este tipo de cosas. Bueno, la insulina es la más conocida. Esta es una proteína que transmite información en el cuerpo. La información que transmite es cómo utilizar la glucosa. Tenemos la eritropoyetina. La eritropoyetina le dice a la médula ósea que hay que fabricar glóbulos rojos. El filgrastim, glóbulos blancos. Y esta, la somatropina o hormona del crecimiento, sirve para que se desarrollen los huesos, para que vayamos creciendo. ¿Y saben para qué ha servido esta hormona del crecimiento? Para que el Barcelona sea el mejor equipo del mundo. ¿Sí? Messi estaba chaparrito, no crecía, necesitaba tratamiento con hormona del crecimiento y pues los argentinos, tan sonsos, perdón por la expresión, pero no le quisieron pagar el tratamiento, entonces al Barcelona le salió gratis. Llegaron los visores del Barcelona y dijeron, vénganse a Barcelona y aquí le damos su tratamiento. Se lo dieron. Messi creció no mucho, pero lo suficiente para ser el mejor jugador del mundo. Y ese fue el costo de este jugador. ¿Y saben cuánto ha ganado el Barcelona? Bastante. Entonces, así se hacen estas hormonas por biotecnología. Y los otros que vamos a ver son los antiproteínas, son las moleculototototas, ¿sí? 150,000 daltons de peso molecular, tenemos receptores solubles y anticuerpos monoclonales que vamos a ver con un poquito de detenimiento. Entonces, veamos el caso de estas hormonas proteicas. ¿Para qué nos sirven? ¿Ustedes saben que cómo se hacen las células sanguíneas? Bueno, adentro de los huesos existe la médula ósea. ¿Alguno de ustedes se ha comido tuétano? ¿Qué es lo que está dentro del hueso? Bueno, se han perdido de una delicia. ¿Sí? La próxima vez que vayan sí, que está, a veces ya se lo dan uno separado, a veces está dentro del hueso. ¿Sí? En México nos comemos tacos de tuétano. ¿Sí? Son buenísimos para el colesterol, te lo sube al doble. ¿Sí? Para uno no, pero para el colesterol sí es muy bueno. Es pura grasa prácticamente, ¿sí? Pero es delicioso el tuétano. En Argentina hacen de repente unos filetes así de media vaca y todavía le ponen tuétano. ¿Sí? Entonces son muy sabrosos, aunque bueno, uno tarda como 3 años en digerirlos.
Entonces, este tuétano, esto que está dentro de la médula, o sea, dentro de los huesos, tiene las famosísimas células madre o células tallo. Así que ahora se habla mucho. ¿Por qué se les llama células madre? Porque son células que están ahí y dependiendo de los estímulos que lleguen, van a fabricar glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas. ¿Sí? Entonces, si llega una proteína que se llama eritropoyetina, esta es la señal para que estas células madre se conviertan en glóbulos rojos. Por ejemplo, yo tengo más glóbulos rojos que, bueno, de guate no, más o menos, pero que todos los que son del nivel del mar. ¿Por qué? Porque recuerden que la Ciudad de México está a 2.200 metros de altura, hay menos oxígeno. Entonces, yo necesito más glóbulos rojos para transportar ese poquito oxígeno que hay y poder funcionar bien. Por eso los atletas se van a entrenar a La Paz, por ejemplo, en Bolivia, o a sitios altos, para tener más glóbulos rojos y después ir al nivel del mar y tener mucho más oxígeno y tener más energía. ¿Vamos bien? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene anemia, por cualquier razón, ¿qué puedo hacer? Le doy eritropoyetina y fabrica glóbulos rojos y se acabó la anemia, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos otra hormona que antes se le llamaba factor estimulante de colonias de los granulocitos, porque se descubrió en unas células que se llamaban granulocitos. Actualmente se le llama filgrastim. Este hace que se fabriquen glóbulos blancos. Entonces, cuando un paciente tiene las defensas bajas, por ejemplo, muchas veces en ciertos tratamientos de quimioterapia, tienen las defensas bajas. Entonces, el paciente se puede morir no de cáncer, sino de una infección. Entonces, se le da este medicamento, se producen glóbulos blancos y se acabó el problema. Y a algunos pacientes les faltan plaquetas. Bueno, hay una proteína que se llama trombopoyetina que hace que las células madre se vayan hacia plaquetas. Entonces, una vez que conocemos nosotros esto, ya podemos tratar cualquier enfermedad de las células de la sangre. Entonces, esto nos vuelve muy poderosos. Pero, ¿cómo se fabrica? Entonces, aquí tenemos a la eritropoyetina. Entonces, vean ustedes, esto más que una fórmula parece un plato de espagueti. ¿Sí? Esto es lo que nos referimos por algo complejo. ¿Se acuerdan las que les mostré del ketorolaco? Que era pues así como que 3 circulitos, ahí unos hexágonos. Pues ven ustedes esto. Esto es una proteína de 30.400 daltons de peso molecular. 100 veces más grande que el ketorolaco, mucho más compleja. Y además es una glicoproteína. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene las unidades básicas de las proteínas, que se llaman aminoácidos. Estos son como los legos que van armando a la proteína, pero aparte tiene azúcares. Entonces es una molécula muy compleja que no podemos hacer en laboratorio. Entonces, ¿cómo se hace por biotecnología? Y ahorita sí viene la parte así como que van a sentir como si se hubieran fumado una hierbita de esas que hace que el Chapo sea famoso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Nuestro cuerpo funciona gracias a los genes. ¿Todos saben lo que es un gen? ¿O un gene? Son piececitas de información como si fuera el software que hace que funcione nuestro organismo. La mitad de nuestros genes viene de nuestra mamá y la otra mitad de los genes viene de nuestro papá. Entonces, los genes están agrupados en cromosomas. Todos los seres humanos tenemos 23 cromosomas duplicados. La mitad viene del papá, la otra mitad viene de la mamá. Si son 2 cromosomas X, ¿qué viene siendo? Una mujer. Si tenemos un cromosoma X y uno Y, entonces es un varoncito, ¿de acuerdo? Ahora, se hizo el proyecto este enorme del genoma humano. Vamos a ver dónde están los genes. Y entonces se han mapeado todos los genes que están aquí. En el cromosoma 7, que aquí aparece, conocemos ya todos los genes. Esto que está en letritas que ustedes ni ven, ¿sí? Son los genes, ¿sí? Son tantos que necesitaríamos como 4 diapositivas para verlos completos, pero hay un montón, pero ya los conocemos. Y ya sabemos que en un sitio específico está el gene de la eritropoyetina, es decir, es el software que le dice a la célula, fabrica eritropoyetina, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos cortar este gene.
y lo voy a meter en un vector. O sea, ya es tecnología muy sofisticada. Y este vector puede ser un virus o puede ser un plásmido. Este virus va a infectar unas células que usamos, células de hámster, y va a meter el gene humano a la célula del hámster. ¿Qué sucede con esto? Las células se reproducen muy rápido, se reproducen por bipartición. ¿Sí? Entonces yo tengo una célula y de repente, ¡pac!, ya hay 2, ¡pac!, 4, ¡pac!, 8, ¡pac!, 16, ¡pac!, 32, ¡pac!, 64, ¡pac!, 128 y así sucesivamente. Se van dividiendo. Entonces es una forma muy eficiente, pero muy poco divertida, eso sí, de reproducirse. Entonces yo tengo una célula y después de un rato pues voy a tener un montonal de células, millones de células. Y todas estas células de hámster van a fabricar todas las proteínas del hámster, pero además van a fabricar la eritropoyetina humana. ¿Por qué? Porque yo le introduje el gene de la eritropoyetina humana. Eso es el recombinante. Combiné genes, un gene humano con genes de hámster. ¿Sí? Y entonces esta es mi fábrica de eritropoyetina. Necesito hacerlo con las células, porque si no, nunca voy a obtener la eritropoyetina funcional, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la base de la biotecnología, así se hacen las cosas. Como verán, ya es tecnología sofisticada. Aquí en el hotel en Panamá, pues es bien fácil aquí parado echarles el cuento, pero hacer esto, pues requiere de una infraestructura tecnológica realmente muy sofisticada. Ahora, veamos el otro grupo, que vienen siendo los anticuerpos monoclonales y los receptores solubilizados, que han representado una verdadera revolución en medicina. Como ustedes saben, nosotros tenemos anticuerpos, ¿sí? Cuando nos infecta un virus o una bacteria, nuestros glóbulos blancos producen anticuerpos que van a reconocer específicamente a las proteínas extranjeras y las van a destruir, y así nos defendemos. Ahora, hemos aprendido todo esto y hemos podido utilizar esta tecnología para curar ciertas enfermedades que antes eran incurables, como ciertos tipos de cáncer. Entonces, aquí podemos ver linfoma con linfocitos expresando CD20. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Tenemos aquí un sujeto, esta es aquí una radiografía, y vean ustedes que aquí hay un tumor, ¿sí? No se ve de este lado, aquí claramente se ve el tumor. Entonces, este tumor, se toma una biopsia y vemos aquí las células que están formando el tumor. Estas células son linfocitos, es un tipo de glóbulo blanco que empiezan a proliferar de manera desordenada. Y estas células cancerosas expresan una proteína que se llama CD20. Entonces, si yo doy un anticuerpo anti-CD20, ¿qué pasa? El anticuerpo detecta específicamente a esta proteína, se une y destruimos a las células cancerosas. Entonces, este tipo de cáncer ya no se controla, se cura. O sea, eso es un avance médico realmente muy importante. También hay tipos de leucemia donde intervienen este tipo de células. Veamos el caso del cáncer de mama. Como ustedes saben, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en la mujer. Afortunadamente, hemos aprendido mucho y ya muchos casos de cáncer los podemos controlar. Hay un tipo de cáncer de mama que se llama HER2 positivo y alrededor de entre 20 y 25% de las mujeres con cáncer de mama lo tienen y esto ya es curable. Pero ¿cómo lo curamos? Entonces, ¿qué quiere decir esto de HER2 positivo? Bueno, veamos primero cómo funciona la mama. Todas las mujeres no tienen problema, pero los varones necesitan un poco de explicación porque nosotros solamente vemos ciertos aspectos de la mama. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las mujeres ya ven que en su ciclo menstrual sienten cómo la mama crece y decrece. Y cuando se embarazan, sienten que crece. Tiene que crecer la mama porque va a producir leche. Entonces empiezan a proliferar las células de la mama. Una vez que termina la lactancia, la mama regresa a su forma original. ¿Cómo saben las células de la mama que tienen que crecer? Bueno, porque llega un factor de crecimiento que se llama factor de crecimiento epidermal.
Ese factor de crecimiento llega a la célula de la mama en condiciones normales. Hay un gene que se llama HER2 y que produce receptores que reconocen este factor de crecimiento epidermal. Entonces llega el factor de crecimiento y le dice, nos embarazamos, vamos a producir células para producir leche. Bueno, se incrementa entonces el número de células de la mama. Pero hay mujeres que presentan una mutación y tienen demasiados genes para HER2 y entonces producen demasiados receptores. ¿Qué va a suceder entonces? Llega el factor de crecimiento epidermal y la respuesta se amplifica. Es decir, se va a reproducir demasiado esa célula. Entonces, en lugar de reproducirse para producir 2 o 4, no, ahora van a producir 400 o 1000 o millones. Un tumor. Entonces, ¿qué hacemos? Damos un anticuerpo que va a bloquear a estos receptores y no va a permitir que prolifere de manera desordenada la célula de la mama. Y este cáncer lo curamos de esta manera. ¿Vamos bien? Si tienen alguna duda me interrumpen, porque luego yo me voy muy rápido porque me entusiasmo. Pero ven ustedes, ya podemos curar este tipo de cáncer. Entonces realmente es una revolución fuerte. Otros tipos de cáncer, por ejemplo el cáncer de colon. ¿Qué es lo que sucede cuando empieza a crecer un tumor? Se forma un tumor, entonces unas cuantas células empiezan a volverse muy reproductivas y al rato tenemos miles de células. Estas células necesitan comer, son células que están de más, necesitan oxígeno y nutrientes. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, producen una proteína que se llama VEGF y esta proteína le dice a los vasos que tienen que crecer hacia el tumor y entonces empiezan a crecer vasos hacia el tumor. Esas células entonces empiezan a tener oxígeno y nutrientes y proliferan y crecen hasta que matan al paciente. Entonces, si nosotros queremos controlar esto, una solución es dar aquí un anticuerpo que se llama bevacizumab. Verán que son nombres un poquito difíciles de pronunciar. Este bevacizumab lo que hace es unirse y neutralizar al VEGF y entonces los vasos ya no crecen y el tumor se muere de hambre. No hay suficiente sangre, no hay suficiente oxígeno y se muere el tumor. Y así podemos controlar, por ejemplo, el cáncer de colon. Entonces, como ven ustedes, pues es una tecnología muy sofisticada, pero realmente con resultados fascinantes. En el caso de las enfermedades inflamatorias, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que es un problema intestinal, la artritis, la espondilitis anquilosante o la psoriasis. ¿Cuál es el problema con este tipo de enfermedades? O sea, nosotros tenemos dos tipos de inflamación, la inflamación buena y la mala. La buena nos protege. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no tuviéramos inflamación? Nos moriríamos, porque la inflamación es cuando hay una herida, se inflama. Entonces, ¿qué pasa con la inflamación? Se vuelve líquido, ¿sí? Allá hay como una especie de lago, y después del lago están los glóbulos blancos. Entonces, cuando entran bacterias por esa herida, las bacterias tienen que nadar, y cuando llegan, ahí están los glóbulos blancos esperando para comérselas, y entonces no nos infectamos. Si no tuviéramos inflamación, nos moriríamos, no nos podemos defender de las agresiones del medio ambiente. Entonces, pero la inflamación buena sube, se establece y luego se acaba. ¿Quieren hacer un experimento de inflamación buena? Se los platico entonces. Por ejemplo, la inflamación buena. Tomen a su vecino y denle una patada, pero una patada buena, así como de Defensa Central uruguayo, ¿sí? Godín, así, ¡zas! De estas en serio, o como la que les dan los salvadoreños a los mexicanos cuando hay eliminatoria del mundial, que ya ve que tiernitos no son, ¿sí? Entonces vamos a tener una inflamación, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con esa inflamación? Después de unos días se acaba, ¿sí? Ahora, en estas enfermedades el problema es que la inflamación nunca termina. Entonces las personas tienen una calidad de vida muy baja.